Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Hoy os voy a traer otra lectura. Creo que ya me estoy acostumbrando a que los domingos voy a publicar lecturas siempre que tenga tiempo. Aunque me está costando, pero os la voy a traer. Vamos a continuar con nuestra breve historia de la química de Isaac Asimov. Breve, que ya me estáis diciendo que de breve no tiene nada. Pero, oye, el libro es pequeñito en realidad, Antes que nada, aquí abajo ya sabéis que tenéis los enlaces a los canales que yo al menos recomiendo y sigo y veo. Que también tenéis el enlace en mi Instagram del canal y tenéis un enlace para haceros miembros si queréis por €1 al mes. Tenéis un vídeo extra exclusivo para vosotros. El tema que voy a leer ahora, no sé si lo acabaré, porque no sé cómo de largo es, la verdad, no lo he mirado, lo dudo. Pero es uno de los temas que más me apasionaba de la química, que era la química orgánica de síntesis. Química orgánica de síntesis. Todas las asignaturas optativas que yo podía escoger, siempre las escogía de química orgánica. Colorantes. Hice una asignatura de esto. Cuando en la primera mitad del siglo XIX hombres como Berthelot empezaron a unir moléculas orgánicas, estaban ampliando drásticamente los límites aceptados de su ciencia. En lugar de limitar sus investigaciones al entorno físico existente, estaban comenzando a imitar la creatividad de la naturaleza. Y sobrepasar a esta iba a ser solo cuestión de tiempo. En cierto modo, el trabajo de Berthelot con algunas de sus grasas sintéticas marcó un comienzo en este sentido, pero todavía quedaba mucho por hacer. La incompleta comprensión de la estructura molecular confundía a los químicos orgánicos del siglo XIX, pero el progreso de la ciencia era tan irresistible que al menos en un episodio significativo esta deficiencia resultó ser una ventaja. Por aquella época, la década de 1840, existían pocos químicos orgánicos de renombre en Gran Bretaña, y August Wilhelm von Hofmann, que había trabajado bajo la dirección de Liebig, fue importado a Londres desde Alemania. Importado, como si fuera una patata. Como ayudante se le asignó algunos años más tarde a un estudiante muy joven, William Henry Perkin. Un día, en presencia de Perkin, Hoffman especulaba en voz alta sobre la posibilidad de sintetizar quinina, el valioso antimalárico. Hoffman había realizado investigaciones sobre los productos obtenidos del alquitrán de hulla, un líquido negro y espeso obtenido al calentar carbón en ausencia de aire, y se preguntaba si sería posible sintetizar quinina a partir de un producto del alquitrán de hulla como la anilina. La síntesis, si pudiese llevarse a cabo, constituiría un gran éxito, decía Hoffman. Liberaría a Europa de su dependencia de los remotos trópicos para el aprovisionamiento de quinina. Perkin, totalmente enardecido, se fue a casa, donde tenía un pequeño laboratorio propio, para emprender la tarea. Si él o Hoffman hubiesen conocido mejor la estructura de la molécula de quinina, habrían sabido que la tarea era imposible para las técnicas de mediados del siglo XIX. Afortunadamente, Perkin lo ignoraba, y aunque fracasó, consiguió algo quizás más importante. Durante las vacaciones de Pascua de 1856, había tratado la anilina con dicromato potásico y estaba a punto de desechar la mezcla resultante como si fuera un nuevo fracaso, cuando sus ojos percibieron un reflejo púrpura en ella. Añadió alcohol, que disolvió algo del preparado y adquirió un hermoso color púrpura. Perkin sospechó que tenía ante sí un colorante. Dejó la escuela y utilizó algún dinero de la familia para montar un taller.
Al cabo de 6 meses obtenía lo que llamó púrpura de anilina. Los tintoreros franceses aclamaron el nuevo tinte y denominaron el color malva. Tan popular llegó a hacerse dicho color que este periodo de la historia se conoce como la década malva. Perkin, habiendo fundado la vasta industria de los colorantes sintéticos, pudo retirarse en plena opulencia a los 35 años. No mucho después de la original probeta de Perkin, Kekulé y sus fórmulas estructurales proporcionaron a los químicos orgánicos un mapa del territorio, por así decirlo. Utilizando este mapa, podían crear esquemas lógicos de reacción, métodos razonables para alterar una fórmula estructural paso a paso, con el fin de convertir una molécula en otra. Se hizo posible sintetizar nuevas sustancias químico-orgánicas, no ya por accidente, como el triunfo de Perkin, sino deliberadamente. Con frecuencia, las reacciones conseguidas recibían el nombre de su descubridor. Por ejemplo, un método para añadir 2 átomos de carbono a una molécula, descubierto por Perkin, se le denomina la reacción de Perkin. Otro método para romper un anillo conteniendo un átomo de nitrógeno, descubierto por el maestro de Perkin, se llama la degradación de Hofmann. Hofmann regresó a Alemania en 1864 y allí se lanzó al nuevo campo de la química orgánica de síntesis que su joven discípulo había inaugurado. Contribuyó a fundar lo que hasta la Primera Guerra Mundial siguió siendo casi un monopolio alemán en su especialidad. Los tintes naturales se duplicaban en el laboratorio. En 1867, Baeyer, el de la teoría de las tensiones, comenzó un programa de investigación que posteriormente condujo a la síntesis del índigo. Esta conquista a largo plazo iba a desplazar del mercado a las extensas plantaciones de índigo del lejano oeste. En 1868, un estudiante discípulo de Baeyer, Karl Graebe, sintetizó la alizarina, otro importante colorante natural. Sobre todos estos éxitos se fundaron el arte y la técnica de la química aplicada, que en las últimas décadas ha afectado tan radicalmente nuestras vidas y que no deja de progresar a pasos agigantados. Se ha desarrollado una serie interminable de nuevas técnicas para alterar las moléculas orgánicas, y para examinar algunas de las más importantes es preciso que nos desviemos un poco de la corriente principal de la teoría química. Hasta este momento nuestro relato se ha prestado a una narrativa directa y una línea de desarrollo clara, pero en este capítulo y el próximo tendremos que discutir algunos avances individuales cuya escasa relación mutua salta a la vista inmediatamente. Toda vez que estos avances constituyen las aplicaciones de la química a las necesidades humanas, son esenciales para nuestra breve historia de esta ciencia, aunque pueda parecer que se separan de la corriente principal. En los últimos 3 capítulos volveremos a la clara línea de desarrollo teórico. Medicamentos. Compuestos naturales de complejidad cada vez mayor fueron sintetizados después de Perkin. Desde luego, la sustancia sintética no podía competir económicamente con el producto natural, excepto en casos relativamente raros como el del índigo. Pero la síntesis servía normalmente para establecer la estructura molecular, y esto es algo que posee siempre un gran interés teórico y a veces práctico. Veamos algunos ejemplos. El químico alemán Richard Willstatter estableció cuidadosamente la estructura de la clorofila, el catalizador vegetal que absorbe la luz y hace posible la utilización de la energía solar en la producción de carbohidratos a partir de dióxido de carbono. 2 químicos alemanes, Heinrich Otto Wieland y Adolf Windaus, o Windaus supongo que será, determinaron la estructura de los esteroides y compuestos derivados. Entre los esteroides se hallan muchas hormonas importantes. Otro químico alemán, Otto Wallach, dilucidó afanosamente la estructura de los terpenos, importantes aceites vegetales
una conocida muestra de los cuales es el mentol. Mientras que un cuarto, Hans Fischer, determinó la estructura del hemo, la materia colorante de la sangre. Vitaminas, hormonas, alcaloides, todos ellos han sido investigados en el siglo XIX y en muchos casos se determinó la estructura molecular. Por ejemplo, en los años 30, el químico suizo Paul Carrer estableció la estructura de los carotenoides, importantes pigmentos vegetales con los que se relaciona estrechamente la vitamina A. El químico inglés Robert Robinson se dedicó sistemáticamente, por cierto, hago un parón, me ha hecho mucha gracia porque aunque no os lo diga para no rayaros con fechas, siempre que dice un nombre pone la fecha de nacimiento y la fecha de defunción entre paréntesis. Y si os fijáis en este, pone que nació en 1886 y no hay fecha de defunción, o sea que no ha muerto, y este hombre tiene ya más de 160 años. Bueno, casi 160, perdón. Se dedicó sistemáticamente a los alcaloides. Su mayor éxito fue descubrir la estructura de la morfina, excepto un átomo, que era dudoso, en 1925, y la estructura de la estricnina en 1946. Posteriormente, el trabajo de Robinson fue confirmado por el químico americano Robert Burr Woodward, que tampoco tiene fecha de fallecimiento, que sintetizó la estricnina en 1954. Bueno, este tiene cierta lógica aún por la fecha en la cual se escribió el libro. Bueno, el otro se ha vivido un montón también. Woodward comenzó a cosechar triunfos en la síntesis cuando él y su colega americano William von Eger-Doering sintetizaron la quinina en 1944. Es este el compuesto cuya búsqueda a ciegas por Perkin había dado resultados tan magníficos, sobre todo para él y su bolsillo. Woodward pasó luego a sintetizar moléculas orgánicas más complicadas, entre las que se incluye el colesterol, el más corriente de los esteroides, en 1951, y la cortisona, una hormona esteroidea en el mismo año. En 1956 sintetizó la reserpina, el primer tranquilizante, y en 1960 la clorofila. En 1962, Woodward sintetizó un compuesto complejo relacionado con la acromicina, un antibiótico muy conocido. Trabajando en otra dirección, el químico ruso-americano Faust Aaron Theodor Levene había deducido las estructuras de los nucleótidos, que servían como ladrillos para la construcción de las moléculas gigantes que son los ácidos nucleicos. Hoy día se sabe que los ácidos nucleicos controlan la actividad química del cuerpo. Sus conclusiones fueron completamente confirmadas por el trabajo del químico escocés Alexander Robertus Stott, que sintetizó los diferentes nucleótidos, así como compuestos derivados en los años 40 y principio de los 50. Algunas de estas sustancias, especialmente los alcaloides, poseían propiedades medicinales y por ello se agrupan bajo el título general de medicamentos. A principios del siglo XIX se demostró que los productos enteramente sintéticos podían tener dicha utilización y de hecho se revelaron como medicamentos valiosos. La sustancia sintética arsfenamina fue utilizada en 1909 por el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich como agente terapéutico contra la sífilis. Se considera que esta aplicación fundó el estudio de la quimioterapia, el tratamiento de las enfermedades utilizando productos químicos específicos. En 1908 fue sintetizado un nuevo compuesto denominado sulfanilamida, que se sumó al gran número de productos sintéticos que se conocían, pero que carecían de usos determinados. En 1932, a través de las investigaciones del químico alemán Gerhard Domack, se descubrió que la sulfanilamida
y algunos compuestos derivados podían utilizarse para combatir diversas enfermedades infecciosas. Pero en este caso, los productos naturales alcanzaron y sobrepasaron a los sintéticos. El primer ejemplo fue la penicilina, cuya existencia descubrió accidentalmente en 1928 el bacteriólogo escocés Alexander Fleming. Fleming había dejado un cultivo de gérmenes estafilocócicos sin cubrir durante algunos días, al cabo de los cuales halló que se había enmohecido. Una circunstancia inesperada le hizo fijarse con más atención. Alrededor de cada partícula de espora del hongo aparecía un área clara en la que el cultivo bacteriano se había disuelto. Investigó el asunto hasta donde pudo, sospechando la presencia de una sustancia antibacteriana, pero las dificultades de aislar el material le derrotaron. La necesidad de medicamentos que combatiesen las infecciones durante la Segunda Guerra Mundial se tradujo en un nuevo y masivo abordamiento del problema, bajo la dirección del patólogo anglo-australiano Howard Walter Florey y el bioquímico anglo-alemán Ernst Boris Chain. Se aisló la penicilina y se determinó su estructura. Era el primer antibiótico contra la vida, en el sentido de vida microscópica, desde luego. Hacia 1945, un proceso de cultivo de hongos y concentración del producto rendía media tonelada de penicilina al mes. Los químicos aprendieron en 1958 a interrumpir la formación del hongo en su fase media, obtener el núcleo central de la molécula de penicilina y después añadir a dicho núcleo varios grupos orgánicos que no se habrían formado de modo natural. Estos productos sintéticos tenían en algunos casos propiedades superiores a las de la propia penicilina. Durante los años 40 y 50 se aislaron de diversos hongos otros antibióticos como la streptomicina y la tetraciclina, que empezaron a usarse de inmediato. La síntesis de complejos orgánicos no podía lograrse sin análisis periódicos que sirvieran para identificar el material obtenido en diferentes etapas del proceso de síntesis. Normalmente el material disponible para los análisis era muy escaso, de modo que los análisis eran inciertos en el mejor de los casos e imposibles muchas veces. El químico austríaco Fritz Pregel redujo con gran acierto el tamaño del equipo utilizado en los análisis. Obtuvo una balanza de suma precisión, diseñó finas piezas de vidrio y hacia 1913 había ideado la eficaz técnica de microanálisis. Los análisis de muestras pequeñas, hasta entonces impracticables, se convirtieron ahora en un proceso muy exacto. Los métodos clásicos de análisis implicaban normalmente la medición del volumen de una sustancia consumida en la reacción, análisis volumétricos, o del peso de una sustancia producida en la reacción, análisis gravimétrico. A medida que avanzaba en el siglo XX, fueron introduciéndose métodos físicos de análisis que utilizaban la absorción de la luz, los cambios de la conductividad eléctrica y otras técnicas aún más reformadas. Lo voy a dejar hoy aquí. Siento que sea un vídeo más cortito,